Muy bien, muchachos y muchachas, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a repasar un poquito el tema que estábamos viendo la semana pasada, que era movimiento rectilíneo uniformemente variado, y haremos un par de ejercicios complementarios al respecto. Y pues será lo que alcancemos a cubrir en esta sesión del día de hoy. Muchachos, antes de pasar a eso, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quieran compartir con el grupo? No, profe. Ok, gracias. Voy entonces a compartir, muchachos, la presentación para que revisemos nuevamente lo que habíamos trabajado en la última sesión. Que de hecho ustedes ya hicieron un ejercicio, me parece que está para entregar hoy. Los que no lo hayan terminado, pues ya debe estar en tiempo. Y si traen alguna duda al respecto, también la podemos ver de una vez. Muchachos, aquí está mi presentación. En este caso estamos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y veíamos que en este tipo de movimiento, pues había algunas características que tomar en cuenta. Lo que podemos identificar en este tipo de movimiento es que a medida que va pasando el tiempo, que transcurre una unidad de tiempo, la velocidad va cambiando de manera uniforme, es decir, puede ir aumentando o puede disminuir también, pero de manera uniforme. Cuando esto sucede, decimos que hay una aceleración. Cuando hay un cambio de velocidad, siempre implica que hay una aceleración. Y pues vimos en este caso, en este ejemplo, que si nosotros graficábamos estas velocidades conforme transcurría el tiempo, obteníamos una línea recta, y la recta precisamente representaba a la aceleración. Y veíamos que si calculábamos la pendiente de esta recta, correspondía su valor a la aceleración. Y además siempre encontrábamos el mismo valor. Esto nos da la idea de que la aceleración en este movimiento es una constante. Y bueno, revisamos que este movimiento es un movimiento en el cual la partícula varía su velocidad de manera continua, y la aceleración es una constante. La forma de determinar esta aceleración es simplemente calcular la variación de la velocidad y dividirla con respecto a la variación del tiempo. Esa es por definición la aceleración, la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Y los ejemplos de este movimiento rectilíneo uniforme, bueno, es este que estamos viendo, pero además hay otros tipos de movimiento que vamos a ver más adelante, que también tienen esta característica de ser uniformes, pero el movimiento de caída libre también es un movimiento rectilíneo uniforme. Y el movimiento circular uniforme, pues también comparte esta característica, el uniformemente variado. Aquí a lo mejor está un poquito mal esta referencia. Pero bueno, veíamos que esta aceleración, muchachos, también es una cantidad vectorial. Como característica es una cantidad vectorial porque desde luego proviene de la velocidad, que sabemos también que es una cantidad vectorial que tiene magnitud, dirección y sentido. Y resulta de dividir, decíamos, el vector velocidad entre la escala del tiempo, y que esta aceleración puede ser positiva cuando esto ocurre cuando la velocidad aumenta paulatinamente, o puede ser negativa cuando la velocidad disminuye también de esa manera paulatina de manera regular. Y veíamos aquí un ejercicio, un ejemplo en el que un vehículo que viajaba a 72 kilómetros por hora, tenía que reducir su velocidad a 45 kilómetros por hora en un lapso de 5 segundos para evitar ser multado. Calculamos su aceleración, precisamente calculando la variación de las velocidades con respecto a la variación del tiempo, y obtuvimos en este caso que la aceleración de este vehículo era de menos 1.5 metros por segundo. Importante recordar que para aplicar estas ecuaciones necesitamos expresar de manera general, necesitamos expresar nuestras unidades en unidades del sistema internacional, el sistema MKS, para poderlas operar, salvo que estén en unidades convenientes que sean útiles,
que podamos entender, pero de manera regular tendremos que convertir, por ejemplo, las velocidades a metros por segundo y los tiempos a segundos para poder aplicar las ecuaciones. Y entonces esta fue la primera ecuación que encontramos, que vimos la utilidad de ella. Y después, bueno, vimos que había otra serie de ecuaciones para poder determinar el desplazamiento en este tipo de movimiento, en los cuales, pues, dependiendo de el álgebra que hiciéramos, teníamos una ecuación diferente y veíamos la característica de estas ecuaciones es que pues vamos a utilizar cada una de ellas dependiendo de la situación, dependiendo de los datos que tengamos. Alguna de ellas nos podrá servir para calcular el desplazamiento, o a partir de alguna de ellas podremos despejar alguna de las otras variables y encontrar su valor. Hicimos este segundo ejercicio en el cual un vehículo a una cierta velocidad se tenía que detener frente a un semáforo completamente, y eso lo tenía que hacer en una distancia de 100 metros, un desplazamiento de 100 metros. Calculamos su aceleración y calculamos el tiempo que le toma reducir su velocidad hasta detenerse por completo. Creo que fue el último ejercicio que hicimos. Sí. Vamos a hacer este segundo ejercicio, muchachos, con respecto a eso, con respecto a lo que vimos aquí y a este menú que tenemos de las diferentes posibilidades de calcular desplazamiento en este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muchachos, hasta aquí, antes de empezar el ejercicio, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Muchachos, ¿no hay dudas? ¿No hay preguntas? No, profe. No, maestro. Gracias. Vamos entonces a hacer el siguiente ejercicio porque aquí tenemos un vehículo que tiene una cierta velocidad y de acuerdo con los datos que tiene aquí, pues tiene una aceleración, desde luego, en este caso que es positiva, podemos considerarlo por la dirección del movimiento en esta dirección, una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Y además hay aquí un tiempo de 20 segundos, vamos identificando las informaciones que tenemos. Muchachos, esta velocidad, ¿cómo la podríamos llamar? Es la velocidad que tiene el vehículo en este punto. ¿A qué corresponde esta velocidad? De acuerdo con las variables del movimiento rectilíneo uniformemente. Velocidad inicial. Velocidad inicial. Gracias a la velocidad inicial, efectivamente. Y lo que tendremos acá del lado derecho, aquí donde está punteado, no se ve el vehículo completo porque todavía no llega ahí. Es algo que va a suceder posteriormente, 20 segundos después. Aquí tendremos una velocidad final, que sería una de nuestras incógnitas. ¿Cuál es la velocidad final de este vehículo? Tal vez así estaría planteado el enunciado de nuestro problema. Si este vehículo está moviéndose inicialmente a 54 kilómetros por hora con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado durante un tiempo de 20 segundos, la pregunta es, ¿cuál será su velocidad final? ¿Qué otra variable nos falta aquí calcular, muchachos? ¿Qué nos falta aquí? Distancia. Aquí, bueno, es distancia, sí, efectivamente, pero se llama desplazamiento. Recuerden que es desplazamiento y la representamos con la S, precisamente. Desplazamiento. Entonces, también el desplazamiento lo desconocemos, tenemos que calcular estas dos cosas. Muchachos, ¿qué me sugieren? ¿Cómo podemos empezar a resolver esto? Sí, necesitamos conocer velocidad final y desplazamiento. ¿Qué podríamos usar de las diferentes ecuaciones que tenemos a la izquierda para encontrar alguna de estas dos variables? La última. La última, como para calcular, ¿qué sería? La velocidad final. El desplazamiento, ¿no? Me dijeron de la última primero. ¿Britani? Sí. Está directamente para calcular desplazamiento, ¿no? Porque conocemos velocidad inicial, conocemos tiempo, conocemos aceleración. De hecho, pues podríamos utilizar efectivamente esta última ecuación para calcular directamente desplazamiento. Y bueno, ahorita vamos a ver qué podemos hacer con lo demás.
Vamos a usar esta última ecuación para calcular el desplazamiento directamente, porque en este caso los datos que tenemos pues no son suficientes para utilizar esta ecuación. Velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Todavía tenemos un pequeño problema. La aceleración la tenemos expresada en metros por segundo cuadrado sin problema, pero la velocidad inicial está dada en kilómetros por hora. Necesitamos hacer nuestra conversión. Muchachos, ¿cuántos serán? 54 kilómetros por hora expresados en metros por segundo. ¿Recuerden cómo hacemos la conversión? ¿Por qué multiplicamos? Ya 1000 metros arriba y 1 kilómetro abajo. Y luego 1 hora arriba y 3600 segundos. Segundos. 3600 segundos abajo. Muy bien, gracias. 1000 metros arriba, 1 hora abajo. Eso es 1 kilómetro. Y luego aquí necesito horas para eliminar. Y aquí segundos. Entonces, efectivamente aquí es 1 hora. Y aquí van 3600 segundos. 3600 segundos. Si hacemos esto, podemos convertir entonces. Los kilómetros se van a... aquí una hora, 1 kilómetro. Los kilómetros se van a inventar con los kilómetros y las horas con las horas. Me van a quedar metros por segundo. Entonces son 54 por 1000. Me da 54.000. 4.000. Entre 3600. 54.000 metros entre 3600 segundos. 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Ya está. Ahora sí, creo que ya estamos en posibilidad de utilizar esta ecuación si sustituimos este valor de 15 metros por segundo que acabamos de encontrar como velocidad inicial. 15 metros por segundo. Por el tiempo que dura este movimiento, 20 segundos. Más un medio de la aceleración que tenemos ahí como dato de 3 metros por segundo cuadrado. Y luego, por el tiempo que también son 20 segundos, pero al cuadrado. Vamos a hacer estas operaciones, muchachos. Voy a seguir aquí abajo. El desplazamiento entonces, muchachos, es la velocidad inicial por el tiempo. 15 metros por segundo por 20 segundos. ¿Cuánto me da ahí? 15 por 20. 300 300. metros. 300 metros, porque aquí segundos que están multiplicando con los que están dividiendo se eliminan, me quedan 300 metros. Más un medio de 3, vamos a hacer nada más el medio de 3, son 1.5, ¿no? La mitad de 3 es 1.5 metros por segundo cuadrado. Y vamos a hacer el cuadrado, muchachos. ¿Cuánto es el cuadrado de 20 segundos? 400. 400. ¿400 qué? Segundos al cuadrado. Segundos cuadrados. Es importante porque van a ver que de esa manera vamos a ir reduciendo nuestras unidades. Nada más van a quedar metros. Y 400 por 1.5 da 600, ¿no? Sí. Sí. 300 metros más 600 metros. Y esto me da 900 metros. Y eso es el desplazamiento que realiza este vehículo en esos 20 segundos. 900 metros. Muchachos, ¿cómo calculo la velocidad final? ¿De dónde la puedo calcular? De la primera ecuación, despejando. De la primera ecuación despejando, vamos a ver si tenemos que la aceleración me dice que es igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre el tiempo. Efectivamente, creo que es muy fácil de aquí despejar. ¿Cómo le hacemos? Vamos a Profe, ¿no es menos? Sí, perdón, gracias.
Dije menos y escribí más, para que vean que sí es cierta mi dislexia. No es un invento. Muy bien, vamos a despejar de aquí entonces, muchachos. Si pasamos la aceleración, el tiempo para acá, nos queda que pues esto va a ser la aceleración por el tiempo. Va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Cómo me queda finalmente despejada la velocidad final, muchachos? Aquí es igual. Velocidad final es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. Muy bien, José Carlos, gracias. Paso esta velocidad inicial que están restando, la paso sumando, y efectivamente me queda velocidad final es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. Y ahora sí vamos a sustituir los datos para encontrar la velocidad final. La velocidad final entonces va a ser igual a... Perdón. Va a ser igual a la aceleración, que es un dato de 3 metros por segundo cuadrado. Por el tiempo, que en este caso el movimiento considera 20 segundos. Más la velocidad inicial que calculamos en 15 metros por segundo. Muchachos, 3 por 20 me da 60, ¿no? 3 por 20, 60. Sí. ¿Qué unidades son? Fíjense que aquí tengo metros por segundo cuadrado. Este cuadrado de los segundos se elimina con este segundo y me quedan solamente metros por segundo. Más 15 metros por segundo. 75 segundos. 75 metros por segundo. 75 metros por segundo. Si me pidieran expresar esto en kilómetros por hora, pues habría que hacer la conversión, ¿verdad? Simplemente la conversión inversa de lo que hicimos hace rato para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Pero bueno, aquí lo que vamos a hacer es solamente revisar, ahora que ya conocemos la velocidad final, muchachos, revisar alguna de las otras ecuaciones para ver que efectivamente me da el mismo resultado. ¿Cuál ecuación me sugieren que usemos para calcular nuevamente el desplazamiento ahora que ya conocemos la velocidad final? ¿Cuál? La 2. La 2. Ok, vamos a usar la 2. La 2 me dice que el desplazamiento es igual a la velocidad media, o sea, el promedio de las velocidades, la final, más la inicial, dividida entre 2, eso es el promedio de las velocidades, multiplicada por el tiempo. Si sustituimos los valores que ya conocemos, eso nos debe de dar el desplazamiento. Y en este caso, la velocidad final, dijimos de 75 metros por segundo. Por segundo, más la velocidad inicial de 15 metros por segundo. Eso dividido entre 2 me da la velocidad promedio. Y multiplicado por el tiempo, que son 20 segundos, me debe dar el desplazamiento. Muchachos, 75 más 15 me da 90. Entre 2, 45. 45. Tenemos metros por segundo, lo que estamos operando, 45 metros por segundo. Y eso lo multiplicamos por 20 segundos, que es el 900. 900. 900. ¿900 qué? Metros por segundo al cuadrado. Metro por segundo. Chéquenle. ¿Qué le pasa? Sería metros. Es desplazamiento. Estos segundos que están aquí dividiendo se eliminan con segundos y me quedan solamente metros. 455 por 20, 900 metros, que es unidad de desplazamiento de distancia. Efectivamente, hay que tener cuidado con esas unidades, 900 metros, ya está. Este es el resultado. Ya vimos que pues esta segunda ecuación también me da el mismo resultado. Si lo hiciéramos con la tercera, seguramente vamos a obtener el mismo resultado. Ahí se les queda de ejercicio. Van a ver que también es posible aplicar la ecuación número 3 y con eso encontrar el desplazamiento.
Ahora que ya conocemos la velocidad final. Pero más importante todavía, muchachos, es que incluso podíamos haber despejado de ahí. Ah, bueno, no conocemos el desplazamiento, no podemos haber despejado todavía. Está bien, el proceso que hicimos es correcto. Pero bueno, ya nada más para que corroboren, ustedes pueden después despejar en la ecuación 3, pero sustituir en la ecuación 3 los valores y van a encontrar el mismo desplazamiento. Muchachos, hasta aquí este ejercicio. Vamos a hacer, si nos da tiempo, otro par de ejercicios. Pero necesito saber que me digan si hay dudas, preguntas o comentarios. No, no hay dudas. Tengo una. ¿No? Vale. Yo sí tengo una. Adelante, perdón, dime. Entonces, ¿se puede usar cualquier fórmula mientras que tengamos los datos? Uh-huh. Cualquier fórmula que de las tres que utilices te va a dar el mismo resultado. Directamente, si tienes los datos suficientes para aplicar una, pues los aplicas y lo obtienes. Y si no, pues te puede servir a cualquiera de las ecuaciones para despejar alguna de las variables que vas a buscar. Pero cualquiera te da el mismo resultado. Todas, cuando ya conoces todos los valores, pues simplemente sustituyes y vas a ver que te va a dar el mismo resultado. Pero sí, cualquiera puedes utilizar. Ok, gracias. Vale. Adelante, muchachos. Digo, ¿alguna duda más, muchachos? ¿Algo más que quieran comentar? ¿No? Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a hacer los otros dos ejercicios, si no, cuando menos uno. Voy a la siguiente lámina. Tengo aquí un enunciado de donde vamos a partir para plantear este ejercicio, muchachos. Me dice que es un joven que anda en patines y se desplaza en línea recta con una velocidad constante. Línea recta, velocidad constante de 3 metros por segundo. Si recibe un empujón por la espalda que lo obliga a adquirir una aceleración constante de 0.4 metros por segundo cuadrado, le pide determinar la velocidad que posee cuando se desplaza 0.5 metros después del empujón. Y el inciso B, el tiempo transcurrido para recorrer los 0.5 metros del inciso anterior. Entonces, aquí lo importante es empezar a identificar qué es lo que tenemos y qué es lo que nos piden, muchachos. Velocidad constante. Bien, y para eso generalmente, muchachos, lo que yo hago es hacer un esquema porque a mí, al menos a mí me ayuda a identificar bien mi información, qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo. Y pues ya que tengo bien identificada mi información, entonces pues ya procedo a buscar la ecuación que necesito, porque si lo hago al revés, o si no hago ningún esquema, al menos a mí me cuesta mucho trabajo visualizar qué dato es el que me están dando. Entonces, aunque sea muy rústico, porque además yo no sé dibujar humanos, puedo hacer la representación de este joven que anda en patines. Bueno, vamos a ponerle sus patines, porque si no, no va a ser él. Y entonces resulta que hay un amigo maldoso que le da un empujón, ese estará por acá atrás. Y este tiene manos largas para empujarlo. Y bueno, por acá anda. Resulta que le da un empujón. Muy bien. Entonces, de los datos que tenemos, muchachos, esta velocidad constante de 3 metros por segundo, ¿a qué correspondería? ¿Alguna idea? ¿Qué sería estos 3 metros por segundo? ¿El tiempo? Son 3 metros por segundo. Chequen las unidades. ¿Qué es esto? Metros por segundo, ¿qué son? Es una velocidad. Es una velocidad. Velocidad inicial. Esta sería la velocidad inicial, muy bien. Entonces aquí vamos a poner que este muchacho en este momento, cuando recibe el empujón, tiene una velocidad inicial. Muy bien. Y después de que recibe el empujón, pues algo ocurre, cambia su velocidad. Él se empieza a mover. Bueno, ya estaba moviendo, pero se empieza a mover ahora con una aceleración. Después de un cierto tiempo ya no está en esa posición, ya está por acá. Por eso lo voy a dibujar así punteado. Sigue estando en sus patines, pero
ya no está ahí. Por acá. Y entonces, desde aquí hasta acá, pues ha transcurrido un cierto tiempo que no sabemos, porque aquí nos pregunta el tiempo que le tarda en recorrer estos 0.5 metros. Entonces, el otro dato que tenemos es que de aquí a acá, a este instante, pues hay un desplazamiento de 0.5 metros. Esto es el desplazamiento de 0.5 metros. Y me hace falta un dato, muchachos. Aquí me dice la aceleración. La aceleración que recibe este muchacho cuando es empujado es una aceleración positiva y de 0.4 metros. Esta aceleración es de 0.4 metros por segundo cuadrado. Entonces, muchachos, hay que ir identificando los datos. Esto es aceleración. Esto es desplazamiento. Y esto es tiempo. Entonces, tenemos esas dos incógnitas, el tiempo y la velocidad que posee cuando se desplaza 5 metros después del empujón. Entonces, tenemos aquí una velocidad final que no conocemos y que tenemos que encontrar. Aquí me faltó el dato, la velocidad inicial es de 3 metros por segundo. Ya está, ya tengo ahí mis datos en el esquema, muchachos. Ahora sí, si necesito calcular el tiempo, por ejemplo, o la velocidad final, ¿de dónde podríamos calcularla? ¿Cuál ecuación me sugieren para calcular? Cualquiera de las dos. Sugiéranme una ecuación. La segunda La segunda para calcular ¿qué? A ver, ¿qué dice la segunda? Dime. está la aceleración. Pero nos falta la velocidad final. Nos faltaría la velocidad final. ¿Otra que nos sirva? La primera no nos sirve. La última. La última, vamos a ver. Es más, vamos a escribirlas aquí. Vamos a recordarlas. La primera ecuación me habla de la aceleración. Y me dice que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial, que es la variación de las velocidades entre el tiempo. Si quisiéramos de aquí, por ejemplo, despejar el tiempo, nos haría falta la final, porque la inicial sí la conocemos y la aceleración también, pero nos hacía falta la final para despejar el tiempo, o para despejar la velocidad final también nos haría falta el tiempo, entonces esta definitivamente no nos sirve ahorita. La segunda me dice que el desplazamiento es la velocidad media por el tiempo. Eso implica la velocidad final más la velocidad inicial, o al revés, que es lo mismo, sobre 2, multiplicado por el tiempo. Esta la podríamos usar, por ejemplo, para determinar el tiempo, muchachos, ahorita. No, ¿Tenemos datos suficientes? falta la velocidad final. Nos falta la velocidad final, entonces también esta creo que de momento queda descartada. Vamos a ver la tercera. La tercera me dice que el desplazamiento es igual a las diferencias de velocidades, los cuadrados de las velocidades, me parece que es la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, sobre 2 veces la aceleración. Chequenle y díganme si me equivoqué, pero creo que no. No, está bien, creo. Está bien. De aquí conocemos, muchachos, el desplazamiento sí, conocemos la velocidad inicial, también la aceleración. ¿Qué podríamos hacer con esta ecuación entonces? Sería utilizar la tercera para despejar la velocidad final. Muy bien, efectivamente, tendríamos que usar esta tercera para despejar la velocidad final. Si hacemos eso, lo voy a reescribir aquí. El desplazamiento es la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado y entre 2a. Ok, vamos entonces a ver que conocemos desplazamiento, conocemos velocidad inicial y conocemos aceleración. Entonces de aquí podemos despejar velocidad final. Vamos a irla despejando, muchachos. ¿Qué pasa con este? Dos veces la aceleración. Lo pasamos para acá, ¿cómo queda? ¿Cómo pasa dos veces la aceleración para acá?
Multiplicando. Está multiplicando. Me queda 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. ¿Ok? Vamos a despejar ahora. Queremos velocidad final. Tenemos que quitar velocidad inicial. ¿Cómo la paso para acá? Pasaría sumando. Sumando, me queda efectivamente 2 veces la aceleración por el desplazamiento más la velocidad final al cuadrado más la velocidad, perdón, inicial al cuadrado es igual a la velocidad final al cuadrado. Y voy a reescribirla, muchachos, solamente voy a cambiarle posición los términos. La velocidad final al cuadrado, que es lo que quiero buscar, va a ser igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento más la velocidad inicial al cuadrado. ¿Ok? Pero no necesito, muchachos, la velocidad final al cuadrado, necesito la velocidad final. ¿Qué hago para quitar este cuadrado? Se le pone raíz. Le pongo raíz en los dos lados para no alterar la ecuación. Tengo que sacar raíz en los dos lados. Y de este lado, lo que hace esta raíz es eliminarme el cuadrado. Y me queda que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por el desplazamiento más la velocidad inicial al cuadrado. Y ahora sí la tengo despejada. Y entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Bueno, vamos a sustituir los datos que ya tenemos. Esto va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por el desplazamiento. 2 veces la aceleración, que son 0.4 metros por segundo. 0.4 metros por segundo cuadrado. Más 0.5 metros, que serían Ajá, la velocidad distancia. inicial, que serían... No, Profe, ¿no le faltaría multiplicar por me falta? 0.5 Por el metros? desplazamiento, ¿no? y me falta Sí. multiplicar por el desplazamiento, que son 0.5 metros. Muy bien, gracias. Por 0.5 metros. Y ahora sí, más la velocidad inicial que dijimos de 3 metros por segundo, pero elevada al cuadrado. Ya está, ahora sí. Entonces la velocidad final, muchachos, va a ser igual a la raíz cuadrada de esto. ¿Cuánto es? 2 por 0.4 me da 0.8 por 0.5. ¿Cuánto me da? 0.4. 0.4 metros por metros me da metros cuadrados sobre segundos cuadrados más el cuadrado de 3, 9, el cuadrado de metros, metros cuadrados, el cuadrado de segundos, segundos cuadrados. Si hacemos esta suma me da 9.4 4. 4. 9.4 metros cuadrados por segundos cuadrados. La raíz, muchachos, de 9.4, ¿cuánto es? 3.06. 3.06. Sí. Ok, 3.06. La raíz cuadrada de metros cuadrados son metros. La raíz cuadrada de segundos cuadrados son segundos. Ya está, con esto tenemos la velocidad final de 3.06 metros por segundo, que es la que tiene este chico que es empujado, y después de que ha pasado medio metro, pues llega a este valor de velocidad. Entonces, muchachos, me falta calcular solamente el tiempo de estas ecuaciones que tenemos aquí. ¿Cuál me serviría para calcular el tiempo? Ahora que ya conozco la velocidad final. La Ah, primera segunda. o la segunda. La primera o la segunda, ¿cuál sería más fácil? La La primera. primera. La primera, ¿no? Simplemente despejamos de la primera el tiempo. Sé que la aceleración es la velocidad final menos la inicial sobre el tiempo, y despejo el tiempo. El tiempo lo voy a pasar para acá.
y va a quedar multiplicando la aceleración y entonces puedo pasar para acá la aceleración. Entonces simplemente cambian de posición. Entonces el tiempo va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Pues, ¿sí? Entonces es tiempo lo que estoy despejando otra vez. Tiempo, ya simplemente sustituyo los valores. Se nos va a acabar la sesión, muchachos. Déjenme su participación en el chat, muchachos, para que registremos la participación de esta sesión. Entonces el tiempo va a ser la velocidad final que calculamos en 3.06 metros por segundo menos la velocidad inicial que era de 3 metros por segundo entre la aceleración que dijimos que es de 0.4 metros por segundo cuadrado. Esto me da, muchachos, 0.06 metros por segundo entre 0.4 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto es 0.06 entre 0.4, muchachos? Ayúdenme. 0.15. 0.15, gracias. Entonces el tiempo va a ser de 0.15 segundos. Se dan cuenta, es una fracción de segundos, son 15 milésimas. 15 centésimas de segundo lo que tarda en cambiar esta velocidad, recuerda este medio metro. Y bueno, pues hasta ahí. No nos va a dar tiempo de más, muchachos. Gracias por su asistencia, que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana en la sesión. Igualmente. Hasta mañana. Bye. Traigan sus dudas si es que hay dudas con respecto al ejercicio y nos vemos mañana. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, nos vemos mañana. Gracias, profesor. Gracias.